El abuso sexual hacia las mujeres se hace cada vez más visible, pero las víctimas siguen sin recibir un trato digno. Analizaremos este tema. ¿Cómo afecta la violencia del crimen organizado a los sitios turísticos en México? Sobre esto hablaremos con Javier Arredondo. Los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump se encuentran cara a cara por primera vez desde que el estadounidense asumió el cargo. Le mostraremos el detalle del encuentro. Además, la segunda parte de la conversación con el director de arte Eugenio Caballero nos hablará sobre su trabajo en Roma, la nueva película de Alfonso Cuarón. Y le mostraremos el talento mexicano que se está formando en innovación y tecnología y que estuvo presente en el Campus Party 2017. Soy Ilana Sod, gracias por acompañarnos esta noche en una emisión más de La Semana. Los invito a que se queden con nosotros para que inicien y terminen la semana con la información que no se pueden perder. La violencia de género no debe ser vista como una estadística. Es deplorable que para algunos se trate simplemente de apostar cuál estado es la entidad federativa con más feminicidios. Violentar la integridad de las mujeres no es una competencia, sino una malévola tendencia. Igual de intolerables son los que pretenden disfrazar esta epidemia cultural con el manto del crimen organizado. No, los feminicidios no están directamente relacionados a las actividades del narco. La violencia de género es un crimen de odio hacia las mujeres, desde el simple comportamiento que las excluya o las segregue, que las discrimine con seriedad o con gracia, que las subordine o las explote, que les quiten la vida. Y los victimarios, los culpables, son no solamente extraños que las degradan con cualquier tipo de acto sexual, también son agresores sus novios, hermanos, tíos o padres, maestros, sacerdotes, policías, soldados, futbolistas, doctores, clientes, colegas o jefes. Las cosas por su nombre. Sí, hubo unas camionetas de la ruta, obviamente las identificó, no encontró a en la cual se subió ella. Estamos viendo más unidades. Okay. ¿Alguno de los choferes los reconoció? No, por el momento no. Como vimos, en menos de 2 semanas, 2 mujeres menores de edad fueron abusadas sexualmente en el transporte público del Estado de México. Pero estos son casos de los que nos enteramos por el pulso de las redes sociales y la insistencia de las víctimas y sus familiares para que se haga justicia. Pero ¿cuántos casos quedan en el anonimato? Para hablar sobre esto, en el estudio me acompaña Yuritsi Hernández, coordinadora del Observatorio Ciudadano de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México. MEXFEM por sus siglas. ¿Cómo estás, Yuritsi? Muchas gracias por venir el día de hoy. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, quizá lo primero es, en estas historias hay siempre víctimas y victimarios, y en esta ocasión hay una heroína que requirió de gran valor ella y su familia, su madre, para denunciar. ¿Qué diferencia ves, además de esto, entre esta historia y otros casos de abuso sexual en el Estado de México? Uno, tomando en cuenta la valentía, obviamente, de la chica para denunciar, siendo el delito menos denunciado en el país, la violación, y que el Estado de México lo tiene muy alto. Entonces, esa valentía de denunciar a su agresor, a su atacante, y decir quién es, y describirlo y enfrentarlo y asumir esa responsabilidad de que no quiere que a otras mujeres les suceda lo mismo, yo creo que ese es de aplaudir de ella en lo particular. Pero vemos estos casos
con más frecuencia por la falta de atención de la Secretaría de Movilidad, creyendo que solo es un tema de mujeres, ¿no? La falta de atención, me quedaría con eso que acabas de decir. Existe además, y pasó en este último caso con Diana, en donde se revictimiza a la víctima una vez que acude a las autoridades. Es decir, acá ha habido negligencia y un montón de momentos que han dificultado a la familia que esto no solamente se esclarezca, sino que recibiera la atención necesaria. Claro. El tema es que a veces las fiscalías no le ponen la atención, las fiscalías regionales, porque es otro tema, las fiscalías especializadas en género, que se supone que ya tienen la especialidad y cómo atender a las víctimas de la violencia. Pero el tema de las fiscalías regionales creen que es un tema de que ellos no lo tienen por qué atender, para eso ya está la fiscalía y tienen que especializarse ellos también. Tiene que transversalizarse la capacitación. Todas y todos en el gobierno deben de saber cómo atender un caso de violencia de género. Que además eso hace el Observatorio Ciudadano, precisamente lo que hace es capacitar y acompañar a la víctima. Así es, lo que nosotras hacemos es ayudarlas a tener estas herramientas para que no digamos ay pobrecitas, sino que ellas también aprendan. El camino no es solo nosotras hacernos cargo del caso, sino las víctimas tienen que aprender a empoderar su personalidad, superando en el trayecto la propia violencia vivida. Esto nos pasó. Además este caso es terrible porque esta chica tuvo que además, no solamente abusaron de ella en un micro, sino que tuvo que tomar 2 más para poder llegar a su destino con todo el miedo del mundo y además pasar una noche completa, en fin, ¿no? Los detalles que ya conocemos. Yo te preguntaría, en este caso, decías que hay que empoderar a las mujeres, pero sensibilizar también a los hombres. Sí, eso es un trabajo en conjunto. Si no entendemos que la violencia de género no es solo de mujeres, el género es los géneros, hombres, mujeres o los géneros que decidamos ejercer en nuestras vidas. Todos somos parte de esta circunstancia y acompañándonos y siendo conscientes de que esta violencia nos está atravesando y nos está afectando a todas y a todos como ciudadanas. Dime una cosa, ella denuncia a las autoridades, le dificultan el proceso. ¿Qué se necesita hacer para que cambien estos procesos después de que se cometen estos delitos? Primero que nada, de primer contacto, que es el policía de primer contacto, y a quién recurrimos nosotros, pues es al policía municipal. Entonces, luego los alcaldes pierden ese sentido, ¿no? El policía municipal tiene que auxiliar a una chica que fue víctima de violencia, llevarla a la fiscalía, al MP y empezar el segundo contacto, que es con el Ministerio Público, que le tiene que decir: usted es víctima de violencia, vamos a pasarla con una psicóloga que tiene que haber en la unidad, tenemos que ahora lo siguiente es hacerte una entrevista junto con tu familia, no exponerla nunca a lo que luego sucede de ¿a qué viene? Y gritarle, ¿no? Desde algún punto distante de ella, sino auxiliarla todo el tiempo. Explicándole que es un proceso que tiene que pasar. Le tienen que explicar paso por paso qué es lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Pues vas a dar tu declaración, vas a pasar con el médico legista, te van a hacer los siguientes exámenes. Paso a paso tienen que ir acompañando a la víctima. Si la víctima no se siente fuerte, para eso está la Comisión de Atención a Víctimas. Y muy importante también la alerta de género en los municipios, en los estados. Es decir, hay además un caso con la alerta de género en particular en esta demarcación, ¿cierto? Así es. Los Reyes La Paz está rodeado de municipios con alerta de género. Y algo que nos pasa en particular, que los municipios que sienten que no tienen alerta de género se sienten como excluidos de tener política pública con perspectiva de género en la atención, en prevención, y no es cierto. La alerta de género, sí, como lo marca, son 11 municipios del Estado de México que tienen esta alerta, es para ver qué está funcionando. Ahí se tiene que reflejar porque son los más violentos del Estado. Pero eso no quiere decir
que los municipios aledaños no implementen política pública con perspectiva de género, ni hagan, ni se capaciten, no, tienen que hacerlo a la par que los municipios con alerta de género. Bueno, aquí dividimos por supuesto, las responsabilidades que se Claro. decrete y, por supuesto, ojalá que tengamos más heroínas para que se denuncie. Sí, porque Vamos a seguir hablando del tema. Claro que sí. Muchas gracias, Betsy. Muchas gracias a ti, Vamos a seguir Lana. hablando, como decía, de estos temas porque es también una forma de apoyar a quienes han sido víctimas de crímenes como estos. Mientras tanto, vamos a otras cosas. El villano de la semana en redes es un personaje polémico que ha dado mucho de qué hablar por encabezar el movimiento antihomosexual en México. Se trata de Juan Dabdub, presidente del Consejo Mexicano de la Familia. ¿Qué hizo? Pues sin más le tapó la boca a una mujer. Era un estudiante que intentó cuestionarlo mientras lo entrevistaban sobre el autobús antidiversidad que trajo a México, conocido como autobús del odio, y en ese mismo instante apareció nuestra heroína de la semana, la misma mujer que no se dejó intimidar por este sujeto. ¿Pero usted la familia homosexual la de la iglesia? Oye. Me tape la boca. ¿Qué le pasa? ¿Por qué toca mi boca? Usted no puede callarme, no puede callarme. Ahí está la prueba de que ustedes aplican violencia y callan. Si respeto, taparte la boca, así. ¿Se le parece respeto? ¿Le parece respeto que te tapen la boca? Exactamente eso hizo. Y aunque usted no lo crea, el presidente de Confamilia trató de justificar su actitud. ¿Y cuál cree que fue su explicación? Que tiene una mano muy larga. Hay una situación donde nos están entrevistando los compañeros de los medios y de repente vemos venir a la chica caminando rápido hacia nosotros, gritando, ¿verdad? Si ustedes ven el video, los dos levantamos la mano, uno menos que el otro, ¿verdad? Yo desafortunadamente tengo la mano muy larga, ¿verdad? Y a tratar de decir, espérate, ¿verdad? O sea, el acto pues de ahí hubo contacto, ¿verdad? Y pues, no era la intención definitivamente callarla, porque incluso ya habíamos platicado con ella un buen rato. Así este personaje que dice defender los valores de la familia. Mejor vamos a otras cosas. Las fake news o noticias falsas no siempre se generan en tiempo real ni son desmentidas de inmediato. Fue lo que pasó con una nota que fue difundida a principios de junio en varios portales de México. Con esta fotografía se hacía alusión al secuestro y asesinato de 9 niños en Acapulco. El texto decía: los cuerpos tienen fuertes golpes en la cara y extremidades, que son signos de que primero fueron maltratados hasta la muerte y posteriormente arrojados al mar. Según expertos, la nota tenía toda la intención de causar daño, pues se hacía mención explícita de varias instituciones de Guerrero. Esta información fue desmentida por portales de España, lugar de origen de la foto. En realidad, se trató de un performance que fue hecho hace un año en Cádiz y que denunciaba la muerte de miles de refugiados en su intento de cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa. Y justamente para que las personas ya no crean ni compartan información falsa, Jay Wells, el fundador de Wikipedia, creó un nuevo proyecto llamado Wikitribune. Se trata de una página de internet de noticias que tiene como base el modelo de Wikipedia. La información es elaborada por un equipo de periodistas profesionales que comparten sus fuentes para que cualquiera pueda consultarlas y comprobar si son fidedignas o no. Los lectores pueden sugerir cambios y aportar nueva información. El fundador de Wikipedia cree que esta fórmula puede ayudar a terminar con las noticias falsas en internet. Sin duda, esta es una misión que se ve un poco difícil, pero no imposible, sobre todo en la época de Internet, en la que aparece o pareciera que es más importante la inmediatez que la veracidad. Vamos ahora con un resumen de las imágenes que fueron noticia esta semana que termina. Estratagemas operativas que les permitió a estas personas involucradas, de acuerdo a las órdenes del señor Javier Duarte de Ochoa, parcialmente la consecución de su objetivo, que fue la introducción de dinero. Tengo algo que declarar. Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia
presencia o ausencia, según conveniencia. Eso no tiene nada que ver, por favor. Aquí en Tijuana, Baja California, mataron a mi hermana, la ejecutaron. No podemos seguir soportando esta violencia. No podemos seguir viviendo. Hoy me tocó a mí, mañana te va a tocar a ti. Por favor, señor presidente, por favor, señor Osorio Chong, no permita que esto siga. Ya llevamos 100 días en resistencia. El día de ayer tuvimos un pequeño respiro con la medida de casa por cárcel para nuestro hermano Leopoldo López, y eso, lejos de enfriar las calles, como muchos han dicho por ahí, va a seguir intensivando a que los jóvenes estemos en la calle echándole pierna por nuestro país y liberar de la corrupción que tenemos hoy en día. Seguiremos pendientes de estos y otros temas. Y otra noticia que acaparó los medios fue el encuentro de los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y el de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de las reuniones de la cumbre del Grupo de los 20 en Alemania. Este es el detalle del primer encuentro oficial entre ambos mandatarios. Since taking the oath of office, our government has adopted a new philosophy, America First. And that's why we are pursuing a total renegotiation of NAFTA. And if we don't get it, we will terminate, that is, end NAFTA forever. Trump, you still want Mexico to pay for the wall? Fue un encuentro muy positivo. Fue un encuentro que en lo que ambos públicamente postulamos y dirigimos a los medios de comunicación, creo que sintetiza el ánimo y espíritu del encuentro que sostuve con el presidente Trump. Una vez más, Donald Trump fue el presidente de dos caras, uno en privado y otro en público, el que acuerda algo y a la menor provocación rompe los pactos. En este caso, con el tema del muro fronterizo. Con esto hacemos una pausa. Al volver, le presentaré la segunda parte de la conversación con el director de arte mexicano Eugenio Caballero. Además, con Javier Arredondo platicaremos sobre cómo la violencia afecta a los destinos turísticos de México. Regresamos. Hijo, ¿qué haces aquí? Tengo algo que enseñarte. ¿Y esta casa, hijo? Yo te la compré, mamá. ¿Cómo? Con 99% de amor y un cachito de suerte. Con Lotería Nacional hay más de 135 millones de pesos en premios cada semana. Gracias. Ahora sí, la suerte está en tus manos. ¡Son invitados! ¡Hola a todos! ¡Atrás! Ser niña no es malo, pequeña J-Lo. ¡Wow! ¡Tus primeras llamas! ¡Se está quemando tu casa! ¡Está aumentando tu poder! ¡Eso es un dinosaurio alienígena! Transformers, el último caballero. Grupo Milenio, la película Transformers, el último caballero y Chevrolet te regalan un Camaro 2017. Regístrate en Todos Participan.
Como le adelanté, le presento la segunda parte de la conversación con Eugenio Caballero, el multipremiado director de arte, quien nos habló sobre su experiencia al trabajar en Roma, la nueva película de Alfonso Cuarón. Un reto importante, pues la historia se desarrolla durante la década de los 70 en la Ciudad de México, a raíz del llamado halconazo. Esto fue lo que Caballero me contó. Y hablando de premios, El laberinto del fauno. Bueno, el laberinto sí, el laberinto trajo muchos premios, pero sobre todo lo que trajo fue para mí, a mí lo que me gusta es que es una película que creo que no ha envejecido muy mal. Es una película que mucha gente la conoce y una película que en la vida de mucha gente, sobre todo los más jóvenes, los que lo vieron cuando tenían 14, 15 años, pues se les quedó, siempre me pasa, donde voy a dar clases, así, me hablan mucho de esa película, me preguntan mucho esa película, de las demás también, pero esa película fue como una especie de hito también por lo que sucedió alrededor de esa. Había un tiempo, espacio de apertura para lo que estaba pasando en nuestros países. Ese año, el año que yo me gané el Oscar, tuvimos 16 nominaciones mexicanas, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo es trabajar con Guillermo del Toro? Bueno, Guillermo es un monstruo, un monstruo creativo en todos los sentidos. Es decir, es un tipo que tiene una cultura enorme, una cultura visual enorme y cinematográfica. Es un tipo muy generoso. A mí me dio la oportunidad. Yo no había hecho películas de fantasía y había hecho películas más pequeñas como director de arte, aunque tenía ya experiencia como decorador o como asistente. Hicimos una película que para mí fue muy importante en Ecuador, que se llamó Crónicas, los productores eran Alfonso Cuarón, Berta Navarro y Guillermo. Y después, cuando estrenamos esta película en Cannes, cuando estrenamos Crónicas, Guillermo me contactó, Berta y Guillermo me buscaron y me dijo que quería que hiciera su nueva película. No estaba escrita todavía, pero la tenía clarísima en la cabeza. Es lo que me puedo imaginar de Guillermo del Toro, que todo lo tiene ya en su mente. La tenía, pero lo que pasa es que yo entendí que tenía que ser una investigación muy grande, ¿no? Tanto porque eran temas que me eran un poco ajenos, aunque uno conoce la guerra civil, yo no era un experto en la guerra civil española, me tuve que empapar, ¿no? de todas estas imágenes, todas estas lecturas. También la fantasía, ¿no? Aunque yo tengo un gusto enorme por la fantasía, tampoco había experimentado mucho con cine fantástico. Oye, y para Roma, de Alfonso Cuarón, esta última película que se filma aquí en México, sí, que es también de un tiempo de los 70, sí, que además tú eres de los 70, bueno, pero no te tocó vivir. No, yo nací en el 72, que estos son 2 años antes, 70 y 71. Para mí es una película también muy importante, es una película que a fuerza yo no conocía la historia, es una historia muy de Alfonso, pero se convirtió en muy personal. ¿Por qué? Porque al final había que... ¿Sabes? Es la primera vez que toda esta investigación no es en los libros nada más, sino además en las fotos familiares, en los recuerdos de mi papá. ¿Sabes? Como me acordaba sucede en la colonia Roma, ahí vivían mis abuelos, en estas mismas calles. Entonces se convirtió como en una especie de viaje al pasado, y con el rigor que tiene Alfonso y que me permitió también tener a mí, y nos hicimos muy cómplices creativos, pues fue una recreación hermosa. Construimos la avenida Insurgentes, en un backlot, ambientamos muchas calles, por supuesto los interiores, y nos fuimos justamente a todos estos recuerdos que están ahí, ¿no? Y además con la ventaja de también poder hablar con la gente y de tener historias de quienes vivieron. Por supuesto, no, pero y además que te hablen en primerísima persona, claro, ¿no? Claro. O sea, es decir, también nos pasó en Lo Imposible, ¿no? Había gente que nos contaba su historia y era muy conmovedora, pero es otra cultura, ¿no? Tú no eres de ahí, tú eres un extranjero que llegas y tratas de representarlo de la manera más respetuosa, ¿no? Más estudiada, ¿no? Pero no como aquí. Para mí esta película fue fantástico. Fue creo que una de las experiencias fílmicas más importantes en mi carrera. Sí. ¿Qué le pronosticas?
bueno, todavía un rato de trabajo en postproducción. Es una película en donde yo, por supuesto, pierdo la objetividad, ¿no? Es mi niño también, ¿no? Es mi bebé, entonces creo que va a ser una película con la que la gente va a conectar mucho. Es una película que toca muchos aspectos, ¿no? de la sociedad y del México de esa época. No, qué gusto además que hayan regresado a México a filmar acá. Eso creo que era muy importante también. A mí esta película, además de las películas estas que hacía por un gusto muy particular, casi una perversión mía, ¿no? Esta es una película que tiene un tamaño muy interesante y que me permitió también llevar mi arte, mi oficio a un nivel al que me gusta también explorar y un poquito más allá. Pues se va a ver en la película. Mucha suerte y mucho éxito con Roma. Muchas gracias. Y felicidades y gracias por venir al programa. No, hombre, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Estaremos pendientes del estreno de Roma, que está previsto para 2018, pero aún sin una fecha exacta. Entonces podremos apreciar el increíble trabajo de Eugenio Caballero. En nuestra sección de innovación le presento esto que ocurre en Canadá, donde buscan combatir los riesgos que conllevan las adicciones a las drogas con una medida inusual. El gobierno ofrece a los consumidores de drogas un lugar seguro para hacerlo. Se autorizó la apertura de 7 puntos seguros de inyección y están considerando otra decena en todo el país. Los centros, que están a la vista de cualquier persona, proporcionan a los consumidores jeringas limpias, supervisión médica y un entorno donde no serán arrestados. No reciben ayuda para superar su adicción a menos que la soliciten, pero el programa reduce de forma drástica las posibilidades de que las personas mueran por sobredosis o contraigan enfermedades como la hepatitis o el SIDA. Esto en Canadá, mientras en México apenas se autorizó el consumo medicinal de la marihuana tras un larguísimo debate. Vamos a otras cosas, porque en las últimas semanas muchos de los ataques y balaceras que han dejado decenas de muertos han ocurrido en centros turísticos como Quintana Roo, Baja California y Guerrero. Esta semana Milenio Diario le dio a conocer que en aproximadamente 15 días el gobierno federal va a presentar la Policía de Turismo, que estará especialmente capacitada para enfrentar hechos de violencia en estas zonas amenazadas por el crimen organizado. Recordemos qué fue lo que le dijo el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, a Carlos Marín, y después analizaré esto con el especialista en viajes y turismo, Javier Arredondo. Estamos trabajando con la Secretaría de Gobernación, estamos trabajando en un modelo que le llamamos de seguridad para destinos turísticos. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es precisamente prevenir que en lugares tan importantes para el turismo nacional e internacional, porque finalmente es lo que ve el mundo de México, lugares como Cancún, donde el 40% de los visitantes del exterior pasa a México por Cancún, o plazas como Los Cabos, que también es un destino muy importante, pues está sufriendo últimamente incidentes que no ocurrían antes. Y por eso tenemos que diseñar un modelo de seguridad especial para esas zonas. No quiere decir que otras zonas del país no lo meriten, pero tiene que ser especial. En eso estamos trabajando, Carlos, y yo esperaría que prácticamente unos 15 días a lo más podamos, con la Secretaría de Gobernación y en estos lugares puntuales, detonar ese nuevo sistema. Pero ese sistema tiene que ver, al final del día, con hacer buenas policías municipales, buenas policías estatales, con las condiciones que yo platicaba, porque necesitamos instituciones sólidas de verdad para poder enfrentar al crimen. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves el programa, el proyecto? ¿Es claro? ¿Le faltan precisiones? Bueno, me parece urgente que se haga un programa para prevenir la violencia en centros turísticos específicamente. No está tan claro, todavía no han dado tanta información y no sé si la van a dar a detalle. Lo que me parece clave es que sí se aborde el tema de frente, ¿no? O sea, sí creo que es algo que ha venido creciendo, ¿no? La violencia en centros turísticos, y que no se habla mucho, la gente prefiere no hablar del tema. Y yo creo que lo que está haciendo el secretario de la Madrid es muy importante, decir, bueno, tenemos un problema, solucionémoslo antes de que siga creciendo. Oye, pero, claro, antes de que siga creciendo, y sin embargo, un poco se les ha salido de las manos lo que está pasando en Quintana Roo, por ejemplo. Sí, bueno, han pasado cada vez más actos, digo, es claro que hay cárteles peleándose y que ya empezaron a haber como problemas con turistas, ¿no? Y eso no había pasado, o por lo menos no había salido a la luz.
Y pues sí, es delicadísimo, ¿no? O sea, el turismo es muy sensible a actos violentos, como el otro día que hablábamos de terrorismo. Esto es algo parecido, ¿no? O sea, ¿tú por qué vas a ir de vacaciones a un lugar donde puede pasarte algo, ¿no? Entonces, es muy sensible el turismo a estos temas. Sin embargo, no ha bajado el turismo nacional Todavía no. En el país. No ha bajado todavía, porque las vacaciones tú ya las planeaste desde antes. Entonces, no todo el mundo se anima a cancelar cuando ya tiene unas vacaciones prepagadas. O sea, la preocupación es el futuro. O sea, México lleva 7 años creciendo sus cifras de turismo. O sea, realmente traemos un ritmo muy bueno de turismo y que ha logrado librar todo el tema de la violencia en otras partes del país. Pero si no actuamos ahorita, pues eso puede frenarse, ¿no? Claro, además también con las restricciones para viajar a Estados Unidos por el presidente Trump, un poco el turismo no le queda de otra más que viajar local. Pues sí, o sea, de hecho el turismo en México ha crecido bastante, o sea, turismo de mexicanos en México, en parte por lo que dices, también por el dólar, hay muchos factores, y sí es cierto que estamos viajando mucho más los mexicanos en México, ¿no? Oye, ¿y los extranjeros ha afectado o todavía no? Porque también ya tenían comprados sus paquetes. Todavía no. Vamos a ver, o sea, yo creo que en un par de años veremos, o sea, porque esas cifras tardan en llegar, ¿no? Va a tardar en saberse qué tanto está afectando lo que está pasando hoy, pero sí creo que si el gobierno actúa firmemente y esta policía turística realmente le da seguridad y dejan de pasar cosas en los centros turísticos, pues el turismo puede seguir creciendo. Pero si no, pues vamos a ver, ¿no? Oye, regresándome un poco a las medidas que se han tomado, lo que sí se ha hablado, lo que sí habló el secretario, es, por ejemplo, que se paguen más impuestos, que el sector turístico privado pague más impuestos y que los estados sean transparentes con esos recursos. Bueno, eso nos encantaría en todos los segmentos, ¿no? Pero sí, claro, o sea, yo creo que lo que quiere decir es que es un problema de todos y que todos tenemos que entrarle a ver cómo se soluciona. Claro que la iniciativa privada tiene que aportar para poderle pagar mejor a esta policía, y yo agregaría que el tema de la seguridad no nada más es la policía. O sea, si el turismo genera más empleos que cualquier otra industria prácticamente, y si tú tienes empleos bien pagados, exacto, la gente no tiene por qué entrarle a otras actividades no lícitas, digamos. Entonces, sí creo que para los empresarios, digamos, una parte pues sí es aportar en impuestos, pero la otra es pagar mejores sueldos, tener gente mejor capacitada, y eso va a hacer que la calidad de vida en los centros turísticos suba. O sea, uno de los problemas de la violencia, y todos lo sabemos, es que hay doble, o sea, tienes el Acapulco bonito y el Acapulco duro. Y tienes el Cancún bonito y el Cancún duro, ¿no? Entonces, eso no debería ser así. O sea, tendría que haber programas para elevar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades completas, no nada más de la zona turística. Y romper el círculo vicioso. Es parte de. Exacto. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Buenas noches. Con esto hacemos una pausa. Al regresar, le presentaré cómo se vivió el Campus Party 2017, pero sobre todo el talento mexicano que se reunió en Guadalajara. Además, un adelanto de la semana que viviremos, los hechos que serán noticia. Regresamos. Bienvenidos a La Tinta y la Imagen, a la obra breve pero extraordinaria de Juan Rulfo, figura señera de la literatura del siglo XX y fotógrafo impresionante, cuyas historias pueblan el cine mexicano. El reino del cacique Pedro Páramo. Nos violaste, nos asesinaste, nos robaste, has abandonado a tus hijos, y Comala se muere de hambre y de miseria. La Tinta y la Imagen con José Luis Martínez en Milenio Noticias, domingo 19 horas. Cuando Enrique se pone de pie, todo México pone de pie la esperanza. La dignidad se pone de pie cuando estamos unidos, porque se rehabilitan sentimientos, se rehabilita la confianza entre nosotros. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre. México de pie. Gracias por seguir con nosotros. Hoy concluyó la edición 2017 del Campus Party en Guadalajara. Miles de jóvenes y representantes de las empresas de tecnología más importantes se reunieron ahí para intercambiar experiencias y sobre todo mostrar que en México hay mucho talento. La crónica es de Paola Betancourt.
nosotros el cerebro es como el océano, ¿no? No se ha explorado completamente. El cerebro sabemos muy pocas cosas y vemos películas en donde la mente puede hasta mover objetos. Entonces dijimos, veamos hasta qué límite podemos llegar nosotros por medio de las ondas cerebrales, y llegamos al poder mover objetos y ayudar también a lo que son las personas discapacitadas. Este es el futuro de México. Los jóvenes que no le tuvieron miedo a las matemáticas. Los que estudian o están por estudiar una ingeniería. Los que con su talento y vocación descifran códigos para muchas personas incomprensibles. Con los que buscan mejorar nuestra vida diaria. Como por ejemplo, al crear una silla de ruedas que se mueve con la mente. Más de 25,000 campuseros se reunieron en la edición 2017 del Campus Party en Guadalajara. Más que una fiesta de la innovación, es el punto de encuentro entre las grandes y pequeñas compañías tecnológicas y los jóvenes que buscan abrirse camino en este ramo y que ya lo están haciendo. Ciudad Capital es un juego que recrea el ecosistema emprendedor y te va a permitir aprender las etapas del emprendimiento, en donde incluye los actores clave que participan en este ecosistema emprendedor. Lo más importante es que dentro del juego tú vas a poder encontrar beneficios como descuentos para talleres, mentorías, cursos, eventos. Interminables hileras de mesas con computadoras llenaron la Expo Guadalajara. Los jóvenes llegaron desde cualquier parte del país para conocer a quienes mueven el Silicon Valley mexicano. Y también a los personajes que alimentaron su vocación tecnológica. Jóvenes que de pequeños admiraban a Paul Salum, conocido por su personaje de Big Man, y que ahora quieren ser como Steve Wozniak, cofundador de Apple. Ambos estuvieron presentes en el Campus Party. Este encuentro es para la cantera del talento de mexicanos, donde empresas como Uber ofertaron más de 5,000 puestos de empleo, de donde quizá surja el próximo CEO de Google, Apple o Amazon. Se llama Ducobot, es un proyecto en el cual iniciamos a partir de la problemática de la falta de cultura de ahorro en general en todo México y estamos aterrizándolo con niños, estamos trabajando con niños. La meta de este proyecto es que se incentive la cultura de ahorro en los niños desde que son pequeños hasta que tienen la edad adulta. Los jóvenes mexicanos no le temen al futuro. Con imágenes de Alberto Jiménez para Milenio Noticias, Paola Betancourt. Den el paso. No piensen nada más si fracaso, si pierdo todo. No piensen el resto, que nunca va a ser para atrás, siempre va a ser para adelante y va a haber éxito, seguro. Esta fue la 8ª ocasión consecutiva que se llevó a cabo el Campus Party. Para la siguiente se espera una mayor participación de empresas y sobre todo más jóvenes interesados en conquistar este campo de la innovación. Como usted sabe, esta semana falleció el artista mexicano José Luis Cuevas, quien marcó una época para el arte en nuestro país y el mundo. Sin miedo a innovar, fue único e irreverente y no queríamos dejar pasar la oportunidad de hacerle este pequeño homenaje en la semana. Desde muy joven, José Luis Cuevas avisó que iba a morir. A la menor provocación, informaba a la prensa si estaba en algún hospital o si su corazón fallaba. Ser noticia se volvió su obsesión. Muy joven, Cuevas mostró su desprecio por el muralismo mexicano. Decía que encerraba a México tras una cortina de nopal, que lo aislaba del resto del mundo. Muy joven, se convirtió en oro y convertía en oro todo lo que tocaba. Fue pilar de la generación de la ruptura, aquella que se arriesgó por un arte conceptual, moderno y en muchas ocasiones efímero. Al fin se devela el mural cuando ya cae la noche sobre México. Cuevas declara que ha trabajado en un taller de anuncios comerciales y que su obra es una protesta contra los artistas que se toman demasiado en serio y aspiran a la eternidad de sus creaciones. En cambio, este mural fue hecho en una semana para durar un mes en exhibición y luego ser destruido. El mural, que encabeza un autorretrato y la gran firma del autor, fue cambiado. Los acontecimientos del Medio Oriente hicieron que perdiese el humor inicial y se volviera sombrío.
Cuevas abre un camino e invita a otros pintores a hacer murales, carteles que como las historietas se continúen de uno a otro. Ha sido, en fin, una manifestación irónica que solo un artista de gran talento puede permitirse. Desde siempre meditó sobre la muerte. Antes de pintar el autorretrato del día, su genialidad, narcisismo y talento también se vieron reflejados en pinturas que abarcaban desde prostitutas hasta enfermos mentales que habitaban la Castañeda, el asilo para dementes más pobres de México. Siempre meditó sobre la muerte. Que todos los días me dice Carmen, no hay peor enfermedad que la vejez. Todos los días. Sí, porque ya siente uno la muerte próxima, como cuando uno está enfermo y ha sido declarado como una enfermedad que no tiene remedio. Carmen, no, cuando ya se alcanza cierta edad, ya la muerte la siente uno próxima, definitivamente. ¿Sí lo agobia? Me agobia, es un sentimiento de angustia constante, ¿no? Le crea mucho de pensar qué día será el día de mi muerte, ¿no? Pero se ve usted muy bien. Y eso lo llega a dibujar, llega a dibujarse de algún modo. También ese agobio. Es una reflexión sobre la muerte, ¿no? Su rebeldía sorprendió a críticos y a artistas. Octavio Paz le dedicó un poema. Carlos Fuentes lo acompañó siempre. Francia le dio la Orden de Caballero desde las Artes y las Letras. Un séquito de adoradores lo siguieron toda su vida, pero su admirador número uno era él mismo. También fue un talentoso escritor, como lo demuestra su poemario. Además, hizo algunas apariciones en el cine, como en la cinta En este pueblo no hay ladrones. Para asombro de muchos, sus últimos años vivió aislado, primero de sus hijas, después de sus amigos y luego de la prensa, siempre temeroso de envejecer y morir. Pienso que de todos modos morir más de lo que uno piensa que va a vivir no está de todo mal, ¿no? Doloroso, porque ya no se puede caminar, ya no se puede hacer muchas cosas que uno hace cuando está vivo, ¿no? Es una cancelación a la relación amorosa incluso. Es difícil, yo creo que llegar a los 100 años activo, ¿no? Milenio Noticias. Ahora vamos con un avance de los hechos que será noticia esta semana. El 11 de julio vence el plazo para que la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral analice las quejas presentadas por los partidos sobre los topes de las campañas de las elecciones del pasado 4 de junio. Ya surgió la primera controversia en Coahuila, donde el INE determinó que el candidato del PRI, Miguel Riquelme, rebasó el gasto permitido y ahora el PAN exige anular la elección. Veremos en qué termina este asunto. En otros temas, el 12 de julio, Pemex va a licitar 14 contratos de licencia para la exploración y extracción de hidrocarburos en áreas terrestres como parte de la tercera subasta de la Ronda 2. En la parte cultural les recordamos que quedan pocos días para el Festival de Cine Rosa Mexicano 2017, que presenta cortometrajes y películas sobre la diversidad sexual. Hay distintas sedes en la Ciudad de México. El festival concluye el 26 de julio. Pueden consultar la cartelera en la página que aparece en pantalla. Finalmente, en la parte musical, se dio a conocer que el Festival Internacional de Música Electrónica Daydream, uno de los más importantes del mundo, se llevará a cabo por segunda vez en Puebla el 24, 25 y 26 de noviembre. Se prevé la asistencia de 60,000 personas. El cartel completo y los costos se darán a conocer en los próximos días. Y para cerrar, les tengo el video de la semana. Se trata del mashup o la mezcla entre Plaza Sésamo y el legendario video del director Spike Jonze a la canción Sabotage del grupo Beastie Boys. El creador de esta joya, Milo the Cat, empalma material de la película de Plaza Sésamo de 1985, Follow That Bird, con la canción de los Beastie Boys de 1994. Milo the Cat acomoda de tal modo las escenas de la película que asemejan al video satírico original. Les recomiendo ver después el video de Sabotage de los Beastie Boys. Gracias por acompañarnos en una emisión más de la semana. Buenas noches y muy buena semana.